Hola amigos, hola amigas, esta es una nueva edición del programa Conversaciones Americanas en que hacemos habitualmente por lo menos todos los martes a las 4:30 de la tarde hora del Pacífico, 7:30 hora del Este en los Estados Unidos. Hoy tenemos un nuevo tema, vamos a hacerlo miércoles, pero también, como ustedes saben, a veces hacemos más de un programa a la semana si entendemos que tenemos el tiempo y hay un buen invitado, como es el caso de hoy. Tenemos con nosotros al profesor Daniel Rodríguez Suárez, que es profesor de la Universidad de Girona en España, y vamos a discutir el tema de los resultados de las elecciones autonómicas en Madrid, sus implicaciones para la política española y sus implicaciones también en perspectiva para las relaciones que tiene España con el resto con América Latina y particularmente podríamos hablar de algunos países específicos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, algunos de ellos según salga en la conversación. Daniel, es un gran placer tenerte aquí con nosotros en el programa y Igualmente, este es un tema que se sigue con mucho interés porque la política de España, hay una manera de ver América Latina y alguna gente le llama Iberoamérica. Yo creo que a veces ahí se cierra la importancia que tienen otras culturas que son tan importantes como la ibérica en este hemisferio, como es la cultura africana, la cultura indígena, etcétera, pero también es importante esa matriz ibérica y España se siente también como parte del continente nuestro americano, por decirlo de alguna manera. Entonces, se ha seguido con gran interés la política española, lo que ha sido el gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español con el presidente Pedro Sánchez y la coalición que ha hecho con Unidas Podemos, y también la política, la diferencia que hay con una derecha en la cual alarma a alguna gente el crecimiento de un partido como Vox. Esto parece haber un hito. Te digo, se sigue la política española en general, lo que fue Ciudadanos, lo que ha sido Unidas Podemos, lo que ha sido Vox, el crecimiento de los partidos, eh, podríamos llamarle independentistas, que tratan de separarse de España como Estado. Y entonces, por eso, es una elección local, para ubicarlo, pero es una elección local que genera mucho interés. Entonces, tú que has vivido mucho tiempo en Madrid, sé que ahora no estás viviendo en Madrid, pero has vivido en Madrid, viajas mucho ahí a Madrid y eres un experto en política española, quería preguntarte, ¿qué te han parecido los resultados? ¿Qué te ha llamado más la atención de los resultados que han habido en la Comunidad Autónoma de Madrid? Bien, los resultados venimos de unas elecciones que se produjeron en el 2019. Hubo un adelantamiento electoral por parte de Ayuso que, debido a vicisitudes en otras comunidades autónomas, decidió adelantar las elecciones y llamar a comicios. Bueno, desde hace ya unas semanas los resultados y las encuestas eran muy favorables a Ayuso, pero bueno, lo que sucedió ayer fue simplemente que Ayuso, del Partido Popular, dobló sus resultados. El Partido Ciudadanos desapareció, o sea, fue fagocitado directamente por el Partido Popular. Otra cosa relevante, a mi modo de ver, de las más relevantes, es que el Partido Socialista dejó de ser la oposición, tanto en cuanto salió menos votado que Más Madrid, que es una escisión de Podemos, y pasó a ser el segundo partido más votado. El tercero quedó el Partido Socialista. Vox se quedó más o menos como estaba, ganó un escaño en relación a lo que tenía, y yo creo que con el empujón de Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia y bajó a la arena política de la comunidad autónoma a batirse porque su partido Podemos estaba en serio peligro de desaparecer y no llegar al 5% que se requiere para entrar en la Cámara, bajó a la arena y allí peleó y mejoró los resultados. Pero ayer a última hora dijo que dimitía, que no era suficiente, que no se había podido montar un gobierno de izquierdas en contraposición al que representaba Ayuso y que dimitía.
y, a mi modo de ver, lo hizo con una posición muy honesta. Dijo que se había dado cuenta en las últimas semanas que servía más para movilizar a las derechas que para movilizar a los suyos de cara a las urnas, y que esto tenía unos costes evidentes y que su papel en la primera línea política había terminado. Y se fue con este argumento diciendo, bueno, que había que dar paso a nuevos liderazgos, que había que feminizar el partido en cierta medida y que se iba. Entonces, claro, el panorama que queda ahora mismo, después de estas últimas elecciones, es que la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid está en 69 escaños, Ayuso ha quedado en 65, con un mensaje además que ha tratado de confrontar con el Gobierno central, que esto es una novedad. O sea, ha tratado de confrontar tanto en la estrategia que ella ha seguido en torno a la pandemia y la que se siguió desde el Gobierno central. O sea, han sido unas elecciones autonómicas, pero en clave nacional, por decirlo de alguna manera. Cuando se produjeron los resultados ayer, el ministro Ábalos, por ejemplo, rápidamente salió a decir que esto no podía extrapolarse a las elecciones generales, o que no podía extrapolarse a las elecciones generales porque estaban contextualizadas. Pero todos, los propios electores de Madrid y el resto de la gente que vive en el Estado español, vieron que eran unas elecciones que iban más allá de las propias de la Comunidad de Madrid. El caso es que Ayuso ha doblado sus resultados con unos mensajes totalmente enfrentados al gobierno de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, confrontando socialismo a libertad o comunismo a libertad a última hora, cuando Pablo Iglesias entró ya en la pugna política. Y yo creo que, claro, libertad entendida como la entendía más o menos Ronald Reagan en el contexto norteamericano, tal y como se entendía así, o sea, un mensaje que tiene que ver más con el thatcherismo o con Ronald Reagan que con lo que podemos entender o lo que se podía entender por libertad en Madrid en los últimos años. Bueno, ha convertido esto de libertad en un significante vacío de contenido, casi, en cierta medida, porque por primera vez una derecha, no extrema derecha, pero sí una derecha extrema, se ha apropiado del término libertad. Que esto es algo, bueno, cuando menos llama la atención. Y ha dado un Iba a golpe a preguntar, hablemos un poco para la audiencia. ¿Quién es Isabel Díaz Ayuso? Bien, Isabel Díaz Ayuso. Sí, yo la conozco más como una periodista, una especie de tertuliana. Sí. Para los que seguimos algunos programas de la televisión española y la política española, más que todo la veíamos como una figura independiente. Incluso la vimos en ocasiones en diálogo con programas, incluso en programas que generalmente se asocian con una visión más a la izquierda, y que ella aceptaba ir y conversar desde la razón y eso, no como una aparachi, por decirlo de alguna manera, Sí, bueno, de hecho... de Génova, que es donde era la sede del Partido Popular, que creo que se está mudando ya, ¿no? Sí, se está mudando, pero bueno, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Quién es ella? Bien, Esperanza, o sea, en realidad... no es Esperanza. Esperanza ya se fue. Bueno, pero ella se crió al abrigo de Esperanza Aguirre. Sí. Y, bueno, en principio era la que le llevaba las redes sociales y asuntos de esta naturaleza. En el 2019, debido a los escándalos de corrupción que hubo en la Comunidad de Madrid, el número 2 de Esperanza Aguirre tuvo que salir, tuvo que abandonar la candidatura. Entonces tuvieron que presentar casi corriendo a Isabel Díaz Ayuso, que en aquel momento era desconocida. Sí que es cierto que había participado en muchos debates, incluso en debates con Pablo Iglesias, en La Tuerca, en los programas de Pablo Iglesias, representando a las ideas liberales o a las ideas más conservadoras. Pero bueno, era una desconocida en cierta medida y al final consiguió unos resultados por debajo de los del Partido Socialista, con 30 escaños, pero junto a los 26 que tenía en aquel momento Ciudadanos y los 12 resultados excepcionales que consiguió Vox, consiguió montar un gobierno. Un gobierno que ha tenido una continuidad de 2 años y aquí se ha ido construyendo una imagen. Sobre todo a partir de marzo del año pasado, a raíz de la pandemia, ella confrontó con el Estado central con una estrategia de cara al combate contra la pandemia radicalmente diferente. Primó la economía por encima de la salud, por decirlo de alguna manera. Esto fue así. Y al final, aunque las cifras de Madrid
son un poco peores que las del resto del Estado, tampoco le ha salido mal el cálculo. Y ahora tiene a su favor pues, todos los sectores de la hostelería, todos los sectores de las empresas que han podido estar abiertas en esta comunidad autónoma de Madrid, mientras en otros sitios del Estado español ha estado cerrada. En fin, se ha ido ganando una imagen de una lideresa que confrontaba y que era como la especie de caballo de batalla frente a los socialistas y los podemitas comunistas, como dice ella, que ostentaban el gobierno de España. Y ahí se ha jugado esa partida y yo creo, ha tenido como asesora también en esta campaña política Rodríguez, que es el asesor de Aznar, con lo cual uno recordaba un poco los mensajes de váyase señor Sánchez, váyase señor González. Había algo del ambiente de toda aquella época, del año 96, del año 95, del año 93. Se recordaba un poco todo este ambiente y se ha construido una imagen a través de la Comunidad de Madrid que creo, en cierta medida, que la coloca como una alternativa al propio Casado. Al propio Casado. O sea, estos resultados a Casado evidentemente no sé si le hacen mucha gracia, pero hay una candidata y una imagen y una figura que se ha creado en los últimos años que yo creo que es una figura de futuro dentro del Partido Popular. Yo te decía esto porque tengo entendido que el primero que la llamó para felicitarla fue el líder de la derecha italiana, Matteo Salvini. Que sí, eso he oído yo también. Sí, este es un tema que son figuras que se insertan en partido de derecha tradicional, pero yo tenía la impresión de que ella era más bien una especie de outsider. Pero bueno, gracias por corregirme. Tú me dices que ella parece ser más entonces de una periodista de partido, porque si es como tú dices que llevaba las relaciones sociales, en realidad, Esperanza Aguirre es porque Esperanza Aguirre es un paradigma de aparachic del PP, no del Partido Popular. Sí, lo que pasa es que eso que tú dices también hay mucho de eso. En realidad, no me atrevería a decir, o probablemente sí que es un modelo trumpista o que tiene mucho que ver con el Brexit, lo que hizo, cómo manejó la campaña y cómo manejó la información. Yo creo que esto hay que tenerlo en consideración, salvando las singularidades y particularidades que puede tener la Comunidad de Madrid frente al Reino Unido o frente a los Estados Unidos. Evidentemente no es un marco comparable, pero sí que se vieron en la campaña muchas de estas herramientas que utilizó Donald Trump o Boris Johnson en su momento. Bueno, claro, todo esto al final sí que la convierte en cierta medida en un outsider, tanto en cuanto dentro de Vox, por ejemplo, es más valorada Ayuso que la propia Rocío Monasterio, por los propios votantes de Vox. Con lo cual es una figura que genera el consenso dentro de todas las fuerzas que se sitúan a la derecha del PSOE. O sea, estarían Ciudadanos, estaría Vox y estaría el Partido Popular. Lo que ha conseguido es acabar con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Ha pasado de 26 a 0 escaños, con lo cual se ha comido completamente ese espacio político que ahora representa ella y ha aguantado Vox. Vox ha aguantado y ha mejorado un poquito más. De todas maneras, claro, estos resultados yo creo que no deberían ser extrapolables al resto del Estado, que es bastante diferente. Y Abascal ya le avisó hoy de que no se equivocara el Partido Popular con estos resultados, que fueran a ser los mismos en el conjunto del Estado, porque, bueno, hay otras dinámicas. Madrid en los últimos años ha tenido una relevancia, sobre todo, bueno, en los últimos 40 años ha alcanzado mucho peso en el ámbito político, económico, social y demás. Pero claro, estos resultados yo creo que sinceramente no son extrapolables, aunque son unos resultados fantásticos para Díaz Ayuso. Y vamos, antes de ir allí a lo que pasa a nivel del Estado español en general, quería preguntarte de algo más aquí. Es curioso que los mejores resultados hayan sido obtenidos por las dos candidatas mujeres, porque quería preguntarte también qué te parece el sorpaso que ha ocurrido cuando Más Madrid obtiene más votos que el Partido Socialista Obrero Español y la figura esta de Mónica García aparece como líder de la izquierda en Madrid. Esto es algo que ocurrió el día de las elecciones, porque yo creo que hasta el último minuto se pensaba que Gabilondo iba a ser la cabeza dentro
las candidaturas de la izquierda, pienso yo, ¿no? Por lo que yo, hombre, por la prensa que he visto. Yo creo que tiene dos variantes. Es una derrota sin paliativos de Gabilondo, que deja de ser la referencia de la izquierda en la Comunidad de Madrid, cuando había sido, hay que recordar que en el 2019 él había sacado 37 escaños y fue el partido de largo más votado. Sí. O sea, ella encabeza la oposición, pero también en cierta medida es una derrota de Unidas Podemos, porque Más Madrid es una escisión de Unidas Podemos. Entonces, claro, es un espacio, y esto es una opinión personal, que yo creo que se coloca un poco a medio camino entre el PSOE y Unidas Podemos. O sea, es un voto, diríamos por decirlo de alguna manera, que es el voto de los hijos de los que siempre han votado al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Es un voto, yo creo, de un extracto más joven, un voto quizás más afincado en la Comunidad de Madrid. Bien, y es una derrota sin paliativos para Gabilondo, pero también en cierta medida para Pablo Iglesias. Para Pablo Iglesias, que al final, debido a los problemas que hubo entre el errejonismo y el pablismo y demás, y hubo una escisión dentro del partido, se generaron dos sensibilidades en la Comunidad de Madrid, y la que ha llevado las suertes, por decirlo de alguna manera, es, bueno, Más Madrid. Y claro, y la convierte además, ella es doctora de profesión y en el Parlamento tuvo un protagonismo muy fuerte y fue la que llevó también, en cierta medida, el peso de la oposición en estos 2 últimos años. Y eso, en clave interna, ha tenido una compensación en las urnas, evidente, yo creo. Y ha confrontado fuertemente con el discurso de Ayuso. Gabilondo yo creo que es un gran político, pero el contexto de polarización y de exaltación, me atrevería a decir ideológica, ayer, sin ir más lejos, Abascal, el líder de Vox, dijo que habían vencido, que había que felicitarse porque habían vencido al Frente Popular, como si estuviéramos en la española. O sea, se presentó en estos términos, de las dos Españas enfrentadas, y Gabilondo, que podría representar, y esto es una opinión personal también, la otra España, la de Marañón, la de Ortega y Gasset, la de los grandes intelectuales, no ha tenido espacio en esta lucha de faja y navaja, por decirlo de alguna manera, que ha sido estas últimas elecciones. Y el discurso más pausado de un político de otro calado, que requiere más tiempo para la explicación de sus cosas, en fin, otro perfil de político, no ha sido este su momento. Díaz Ayuso, Monasterio, incluso Pablo Iglesias, están más avezados a estos entornos de entrar a la gresca y, bueno, batirse el cobre en en el cuerpo a cuerpo. Pero creo que para Gabilondo estas no han sido unas buenas elecciones, a pesar de que creo que es un gran político, pero, bueno, no ha sido su momento y este contexto no le favorecía en ningún caso, porque ha sido una campaña muy dura. Es muy difícil defender una posición de centro izquierda, por decirlo de alguna manera, o de centro, en un momento donde la mayor parte de las fuerzas políticas, tanto el Partido Popular como Vox, como del otro lado, la decisión de Iglesias de lanzarse al barrio, como usando la imagen que tú dices, a cuchillo, es muy difícil mantener ahí ese espacio. Aunque déjame decirte mi impresión, te lo estoy diciendo desde fuera y te lo quería buscar tu comentario. Mónica García hizo una campaña sobre temas locales muy importante también y me pareció que ella quería discutir el tema del reto sanitario en sus méritos, no tanto en esta cuestión ideológica de libertad entendida a la manera clásica liberal versus comunismo, como lo trató de presentar Ayuso. Y yo creo que también en cierta medida Iglesias y Vox estaban en una postura por ahí, ¿no? De no hay que ocultar la ideología por donde venimos. Esto no es solo sobre Madrid, esto de un lado era parar a los comunistas y del otro lado era parar a los fascistas. Pero a mí me pareció que incluso jugando a discutir las cuestiones en términos de méritos, Mónica García discutió más en términos del reto sanitario y usó mucho esa condición que tú dices de sanitaria, ¿no? A ese respecto. Yo creo que quizás hubiese sido diferente una campaña que no hubiese
mordido la carnada de Ayuso, de discutir esto en esos términos de principios ideológicos versus la idea de gestión, porque la realidad es que la comunidad, es cierto que tú dices que no ha tenido resultados mucho peores que el resto, pero la Comunidad de Madrid, por números y por número de contagiados y por ciento, mi impresión es que está peor que el resto de España. Está peor. Esto ha sido una cuestión verdaderamente sorprendente, para decirte desde fuera, y me gustaría oír tu opinión. Pero estamos hablando de un partido que lo barren en Cataluña, el PP, lo barren en Cataluña. En Galicia tiene que girar al centro, porque hasta la elección era más sobre Feijóo que sobre el PP. Galicia tiene sus características especiales, con un PP diferente, todo ese tipo de cosas. Por lo menos para un cubano es muy importante notar la diferencia entre lo que ha sido la relación de Acción Popular y después del Partido Popular con Cuba, que ha tenido poco que ver con la versión aznarista, ideológica, resentida a ese respecto. Ahora, en esas condiciones, también con una comunidad donde hay más muertos y contagiados como por ciento, lo sorprendente, y por eso es que creo que aquí hay mucho de manejo de campaña, que hay que mirarlo, de mensajes, narrativa, poderes de sentar la agenda, que yo creo que explican más la victoria de Ayuso que el tema de gestión de la crisis sanitaria. Ahora, también parece que estoy notando que en los sectores de la pequeña y mediana propiedad se nota gente que hablan y que le agradecen mucho a Ayuso la idea de haber logrado mantenerse abierto, sobre todo en sectores, como tú dices, de la hostelería, restaurantes, etcétera. Eso ha sido importante. No sé si tengo esa impresión. No, creo que, ¿cómo se llama? Es Miguel Ángel o Ángel Rodríguez, el que le manejó la campaña Aznar, y que ahora tú dices que le manejó la campaña. Rodríguez, sí. Rodríguez, sí. No recuerdo si, bueno, esto yo creo que también habría que ver qué mérito tiene. La campaña de Ayuso sin duda fue un éxito, porque se podía haber hablado de un montón de cosas, de la corrupción en la Comunidad de Madrid, del desastre de la gestión en los geriátricos, del desastre de la sanidad, del colapso de las UCI. Se podía haber hablado de un montón de cosas que es cierto que Mónica García trató de ponerlo en el debate, yo creo que la que lo hizo con mejor acierto, porque era la que conocía mejor el tema, pero el resto mordieron. Incluso el propio Sánchez, el principio de la campaña, bajó a la arena también a confrontar con Ayuso. Yo creo que cuando vio cómo venían las cosas, se apartó y, claro, la campaña del PSOE fue muy errática, porque al principio Sánchez quiso tener un protagonismo muy alto y cuando se dio cuenta que aquello no iba a salir bien, se apartó súbitamente. Y entonces, bueno, pues confundió un poco, yo creo, a Gabilondo, que en ningún momento se sintió cómodo en este enfrentamiento a salto de manta que le propuso desde el primer momento Ayuso. Algo, por ejemplo, lo que Monasterio, mucho más canchera, como dicen los argentinos, se sintió más cómoda, igual que Pablo Iglesias. Se sintieron cómodos. Correcto. Y yo creo que los mayores castigados fueron, sin duda, Ciudadanos, que representaba una visión de centro liberal cuando eso no estaba encima del tapete, y el centro izquierda, que representa Gabilondo. En realidad, los que se pusieron en los extremos, todos ganaron votos. Unos en mayor medida que otros. Pero claro, los resultados son los que son. O sea, la suma del PSOE más Madrid y Unidas Podemos son 58, que está muy por debajo de los 65 que ella sola ha conseguido Ayuso. Sí, son unos resultados que no... es un partido que se supone que se estaba moviendo al centro derecha y yo creo que ahora se ha girado más a la derecha. Por eso te digo que esto es un problema serio. No es que Vox haya ganado mucho. Vox lo que hizo que al alar, yo creo, la sábana de su lado,
le dio un espacio grande ahí en Claro, en claro. la derecha Así es. al PP, y parece Mm. también que la figura de Díaz Ayuso es una figura que tiene carisma, sin lugar a dudas, Sí que lo tiene, sí que lo tiene. en ese sector. Bueno, tú insinuaste algo de que Casado debería estar preocupado, pero Hombre, supongo que, claro, yo quería hacerte una pregunta. A raíz de las elecciones en el país, estaba en España en la fase previa y seguí después la política española en eso. A raíz de las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Galicia, eh, antes del desplome total en Cataluña del PP, ya se hablaba de un viaje al centro, de una especie de distancia con la historia de la corrupción, incluso la venta del local de la calle Génova. ¿Qué hay entonces del viaje al centro? Porque No. todo parece indicar que no se gana más en Madrid si no se gana en Madrid desde el centro. Bueno, Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo bueno, ves Partido el PP Popular, pos Ayuso? el Partido Popular siempre se ha vanagloriado de tener un único discurso en toda España, de ser el único partido que es capaz de llevar un discurso único en toda España. Bueno, eso hoy en día es más que discutible, porque el PP de Núñez Feijóo dista mucho del que representa Díaz Ayuso. En el medio está Casado, que tiene que gestionar esas dos sensibilidades. En un primer momento había optado por la de Galicia por razones obvias, porque era la que había salido victoriosa frente a las otras recetas. No, A un eso fue en un partido, segundo. Disculpa, Daniel, eso fue en un segundo momento. En un sí, primer momento él jugó a ser el nuevo Aznar. sí, Después se claro, dejó la barba, y empezó a hablar de claro. centro. Pero ya él ha ido virado y parece que va a tener que volver ahí si quiere competir con Ayuso. Lo que pasa que, claro, él Me desde que refiero a es, la extrema derecha. claro, Eh, él desde que es secretario general, en realidad yo creo que eso es lo que le pide el cuerpo. Lo que le pide el cuerpo es más Aznar y menos Feijóo. Ese es lo que tiene el corazoncito. Eso es lo que tiene el corazoncito. Lo que pasa que, desde que es secretario general, lo que ha visto es que el gran triunfador ha sido Feijóo, mientras los partidos populares de Cataluña y del País Vasco, que son partidos populares más nacionalistas españoles, más combativos frente a la identidad propia que hay en el País Vasco y en Cataluña, esos han salido muy mal parados. Claro, ha hecho de la necesidad virtud. En realidad se ha visto abocado a esa posición, pero ahora Díaz Ayuso le pone en un brete, tanto en cuanto aparece una nueva sensibilidad del Partido Popular muy conocida, porque tiene sus orígenes en Esperanza Aguirre, en José María Aznar, en fin, en todas estas sensibilidades, que esto es lo que es, por ejemplo, preocupante, que es lo que me preguntabas antes, para Cuba y para Venezuela y para Nicaragua y demás. Bueno, eso está ahí y no es una comunidad autónoma cualquiera, es Madrid. Bueno, te pregunto entonces, ¿cuándo son las próximas elecciones generales a nivel de país? Bueno, yo creo que ahora lo que van a hacer es agotar la legislatura, porque no pueden hacer ahora mismo otra cosa. Adelantar ahora, por ejemplo, la legislatura sería, o No tiene adelantar sentido. elecciones. No tiene sentido para el PSOE, ¿no? No, sería un suicidio y no creo que se lo pida al cuerpo a Pedro Sánchez hacerlo. Claro, serían en principio en el 2024. Tendría que ir a las elecciones. Entonces, Pero paradójicamente, quizás el hecho de que Iglesias se retire da más espacio para que un gobierno donde lo técnico sea más importante que las personalidades pueda pensar en manejar el país con más sentido de unidad. En realidad, no solo un gobierno de coalición, sino un gobierno de unidad entre la izquierda, porque me parece la figura de Yolanda Díaz, que se ha mencionado como sí. la especie de sucesora, una figura más dada a la transacción. Incluso, no me acuerdo ahora cómo se... Ahora, Sí, no hay que perder de vista una cosa. Yolanda Díaz es militante del Partido Comunista de España. sí. No es militante de Podemos. O sea, es del Partido Comunista, no es de Podemos. Entonces, claro, ahora la figura, en principio, que representa todo ese espacio y toda esa sensibilidad de Podemos es alguien del PCE, con todo lo que ello representa, en la visión
bueno, Izquierda Unida al final, el antiguo espacio que ocupaba y que en algunas comunidades autónomas todavía se presenta separado de Unidas Podemos, siempre ha tenido quizás más tendencia a un entendimiento favorable, quizás por la costumbre, con el PSOE que lo que ha tenido Podemos. Principalmente porque nunca se planteó ese escenario de un sorpaso al PSOE, era algo inalcanzable, cosa que sí que estuvo en las manos de Podemos en algún momento. Entonces, claro, yo creo que Yolanda recoge toda esta tradición de un entendimiento entre PSOE e Izquierda Unida al que están más acostumbrados, Podemos fue un elemento distorsionador o disruptivo en la política española y planteó un desafío, un órdago sin paliativos al Partido Socialista Popular, al Partido Socialista Obrero Español. Obrero Español, sí. Sí. Y bueno, yo creo que va a ser más fácil ahora el entendimiento en el gobierno de coalición, sin duda. Pablo Iglesias, yo creo que con una gran honestidad se ha apartado porque se ha dado cuenta que ya era un problema más que una solución para la izquierda. Y sobre todo porque, con muy buen criterio, como él dijo ayer, servía más para movilizar en contra a la derecha que para movilizar a los propios militantes. Y yo creo que cuando vio que ese escenario era el que era, con muy buen criterio y con una honestidad que le honra, decidió salir de la escena política. Porque sí que es cierto que las tensiones entre Sánchez y Pablo Iglesias, a pesar del gabinete de comunicación que hay en la Moncloa que han tratado de simular, fue algo permanente y constante. Y eso, hay otros factores. Él tiene el mérito, y yo digo en ese sentido de mérito para Sánchez, de haber jugado las cartas y forzar el primer gobierno de coalición en la política española después de 1975. La Constitución es del 77, ¿no? Yo creo que él tiene el mérito. Es el régimen del 78, sí. Régimen del 78. Yo creo que después del 78 él tiene el mérito de haber logrado forzar un gobierno de coalición, porque él fue el que le dijo a Sánchez, si quiere ser presidente, y yo creo que los resultados en la última elección comparados con los de la penúltima elección dicen que Sánchez sobrecalculó sus posibilidades, porque podía haber, él hubiese tenido una mejor coalición para gobernar, contando con la sobrevivencia de Ciudadanos, que también le costó la carrera política a Albert Rivera las cosas que también él hizo, pero yo creo que Iglesias se va en cierta medida como el arquitecto de la estrategia que forzó un gobierno de coalición. Eso a mí me parece que sin duda. Desde luego que sí. Y yo creo que no se le reconoce lo que ha hecho por la propia formación que él fundó. Porque si él no hubiera participado en las elecciones de Madrid, probablemente el corte del 5% que se necesita para entrar en el Parlamento no lo hubiera superado. Y podía haber desaparecido como le pasó a Ciudadanos. Yo creo que ese empuje de Pablo Iglesias permitió al partido seguir en la Asamblea, siendo la última fuerza, pero siguiendo todavía con presencia en la Asamblea de Madrid. Habría que ver, yo creo, si en el futuro se mantiene, porque también obtuvo tres diputados, creo más, pero se agarró por los pelos. Se agarró por los pelos, sí. Se agarró por los pelos. Esto creció más que Vox, que es una cosa importante, pero no hubo una idea de ir. Y después, yo creo que hay una gran pregunta en relación a la izquierda de la izquierda, que no es el lugar donde generalmente yo me identifico más. Yo estoy a la izquierda, no a la izquierda de la izquierda. Y yo creo que hay que preguntarse, porque ellos mismos juntos son mucho más que la suma de las partes. Y claro, es evidente que las rupturas y las discrepancias entre de donde se surge Más Madrid y lo que es Unidas Podemos, eso tuvo un impacto importantísimo desde entonces a la fecha. El 15 de marzo
si uno estudia ese periodo entre el 15 de marzo y lo que Sí, hay ahora, ellos podían haber manejado mucho mejor desde luego que eh, sí. Hay que darse su crecimiento, su cuenta, crecimiento, su hay que crecimiento. darse cuenta que casi todos son, bueno, son licenciados en ciencias políticas o doctores en ciencias políticas Sí, y que son extremadamente jóvenes sí, o todavía lo son, todavía lo son. sí, Entonces, sí. claro, esto es un factor que hay que tener en cuenta también, que creo que no se sopesa o sea, no se le presta la suficiente atención. Yo te lo dije con Rivera y no lo quiero decir con Iglesias. Pero yo creo que siempre la política es como el sexo. Una vez que se prueba, la gente quiere repetir. Así que Sí. yo no estoy seguro que ni Rivera ni Iglesias vayan a quedarse solo en Y yo creo que este no es y el yo fin creo, de la historia, este es el fin del primer capítulo. Pero bueno, claro, y yo creo vamos a que dejarlo ahí para no tanto uno especular. como otro han salido en el momento que todavía no estaban demasiado quemados. O sea, Exacto. con lo cual la opción de una segunda o incluso de una tercera cita puede existir todavía. Claro, claro, claro. Bueno, entonces te quería preguntar, bueno, si no hay elecciones hasta el 2024, yo creo que hay mucha gente que puede seguir respirando, ¿no? Si no hay elecciones generales hasta el 2024 y una semana es un siglo en política, así Bueno, que sí, muchas puede ser cosas. antes, quizás las pueden adelantar ligeramente, pero yo creo que la intención ahora mismo, Sí, lo que si las incluso... adelantan, las va a adelantar cuando les convenga, y eso es natural en la política. Claro, Ahora, te iba a preguntar, ¿qué tú crees de el impacto que esto pueda tener el auge de esta opción dentro de la derecha en la manera en que se vaya a proyectar en el futuro la relación, la proyección exterior de esta derecha? Yo quiero decirte que generalmente dentro del contexto del Partido Popular, tú y yo sabemos que, por ejemplo, en temas como las relaciones con América Latina, había una especie de corriente ibérica, eh, de Bravo Ibero, de tener una relación especial con América Latina, más allá de las discrepancias que puedan haber en la ideología, tanto desde el área de izquierda como del área de derecha, pero particularmente ahora hablando de la derecha, hay toda una historia de Franco negándose a romper relaciones con Cuba, sí, sí. eh, el rey Juan Carlos y Felipe González, a pesar de que claramente tenían su discrepancia con Cuba, invitándola a la primera cumbre iberoamericana, donde no se concebía que se hiciese de otra manera una relación especial con México, de coordinación de políticas. Eh, Ahora, sí aquí parece que es muy difícil encontrar paradójicamente esa corriente en el lado que tiende a respaldar a Casado y sobre todo en Vox. La postura por ejemplo, Monasterio, tiene origen cubano, y de su esposo, Iván Espinosa de los Monteros, es bastante, ¿cómo decirte?, dentro de lo ideológico. Y no parece que haya esa idea primero que todos somos españoles y después somos de extrema derecha. Franco era de extrema derecha, pero tenía una proyección en la cual de alguna manera él decía, antes que todo en la relación con América Latina, soy español. ¿Tú crees que hay alguna? Bueno, he hecho un juicio que tú lo puedes cuestionar, las premisas No, que te bueno, doy, mira, pero el ejemplo que has puesto de Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros, del matrimonio. Claro, Rocío Monasterio es descendiente del propietario del ingenio Manuelita, en sí, Cienfuegos. Ellos eran entre las familias que manejaban la compañía azucarera atlántica del Golfo, que llegó a cotizar en la bolsa de Nueva York. Eso eran, como se dice aquí, muchas pesetas, o sea, una familia muy potente.
Después, su padre fue el que montó las franquicias de Kentucky Fried Chicken en España. Que eso, bueno, y después también creció al Augur, fue de los que acompañó a Batista también en su largo exilio de República Dominicana a Madeira, pasando por Málaga, en fin, pegando el pelotazo en la época de Franco con la construcción y el boom turístico. O sea, todo esto viene de aquí, o sea, de casta le viene al galgo, me refiero, que es que en realidad ella es esto, es una española que, en principio, pero tiene nacionalidad cubana también, y se siente cubana, y se siente de esa Cuba que ya no es. Después, Iván Espinosa de los Monteros incluso hace algunas referencias a la Cuba del 59 o del 58, del 56, como si la hubiera vivido. Como si la hubiera vivido. O sea, que tiene probablemente por historias familiares, bueno, al final, por la herencia familiar. Como si lo hubiera vivido, como si lo hubiera vivido sin que le desaparecieran a un familiar, claro. Y como si lo hubiera vivido sin la represión de la dictadura batistiana, exacto. Sin lo que fue el quiebre del orden constitucional el 10 de marzo del 52, porque yo veo que hay una lectura en ese sector del cual Fernández Puyol es uno de los más representativos por el dinero que da para actividades aquí en los Estados Unidos y todo. Es una idea de una Cuba democrática quebrada por la revolución, cuando en realidad el quiebre del orden constitucional, esto lo tiene claro hasta Mario Vargas Llosa, que le ha dado buenos subes a las personas que vienen y le dicen que hay dictaduras buenas y dictaduras malas y todo eso. El quiebre constitucional ocurre el 10, como tú sabes, el 10 de marzo del 52, y es donde se instaura una Cuba que no es posiblemente la que recuerda Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, y está casada con Iván Espinosa de los Monteros, que es bisnieto de un militar que también estuvo en Cuba, que también tiene experiencia cubana, de Carlos Espinosa de los Monteros. Y sobrino bisnieto de Eugenio Espinosa de los Monteros, que fue el embajador en la Alemania nazi de Franco. Ahí queda eso. Wow. O sea que en realidad Serrano Suñer, que era el ministro de Exteriores, a Hitler le parecía un jesuita. Era un señor de extrema derecha, pero le parecía un jesuita extremadamente religioso y todo este tipo de cosas. O sea, que para ser embajador en la Alemania nazi, que a Hitler no le valía a nadie de los españoles, porque les parecían todos un atajo de monjes pues este le sirvió. O sea, de aquí viene. Y es hijo de Carlos Espinosa de los Monteros, que fue el que llevó la marca España en la época de Rajoy. En fin, que de casta le viene al galgo también. O sea, ellos en realidad, bueno, y han hecho campaña por todas estas organizaciones como Hazte Oír, que están en lucha permanente contra todos los colectivos del LGTBI y demás. O sea, ese es el caldo de cultivo que ven. Y se juntan con un Ayuso que, bueno, cuando, por ejemplo, Guaidó visitó España en enero del año pasado, que no me atrevería a decir que le hizo un recibimiento frío, pero sí cuando menos no muy cariñoso, el gobierno español, mandando a la ministra de Exteriores, bueno, ella le abrió las puertas del ayuntamiento, le montó la gran fiesta, por decirlo de alguna manera. Y fue ella y el Partido Popular, junto con Casado, los que le dieron ese gran recibimiento a Guaidó cuando visitó Madrid. O sea, Guaidó venía de verse con Emmanuel Macron y con Boris Johnson, llegó a Madrid y Sánchez no lo recibió. Y mandó a la ministra de Exteriores a que se hiciera cargo. Y en Madrid montaron los grandes fastos a través de Ayuso y del Partido Popular para darle el recibimiento a Guaidó que necesitaba. Solo hay que ver las banderas de Venezuela que había ayer, por ejemplo, en la calle Génova. Había alguna cubana también, es cierto, pero sobre todo había banderas venezolanas. Y Ayuso se dirigió a ellos. Les dijo, esos ciudadanos, esos nacidos en Venezuela que ya son madrileños y esos cubanos que ya son madrileños. O sea, ya hizo una declaración de intenciones. Hizo una declaración de intenciones con eso. Claro, ese recibimiento, la implicación que ha tenido lo que montaron, por ejemplo, desde todos los medios de Madrid y afines al PP, con la visita, por ejemplo, de Delcy Rodríguez a Ábalos, que estaba sancionada en el aeropuerto, estaba sancionada por la Unión Europea desde el 2017-2018,
no podía entrar y quedó en zona de tránsito y se encontró con Ábalos. Bueno, montaron el gran escándalo. Después, la llegada de Leopoldo López a Madrid. La colocación del padre de Leopoldo López en las listas del PP a la Unión Europea. En fin, todos estos, que son muchas cosas que habría que contar y no tenemos tiempo para ello, pero que uno puede ir armando el puzzle de cuáles son las sensibilidades ahí dentro. Y yo creo que para el gobierno cubano y para el régimen de Maduro no son buenas noticias. No son buenas noticias porque ahí hay un caldo de cultivo, bueno, más que evidente, Bueno, yo creo que también el PP tiene sectores de negocio que lo apoyan, y la Cuba de hoy no es la misma de los No. años 80, sí. Y el Sí, PP tiene una agenda dividida. Una cosa es Cuba y otra cosa es Venezuela. Y la otra Nicaragua, que importa menos. El gran caballo de batalla ahora es Venezuela. Pero Cuba a veces sale mal parada, sobre no, todo en por ahí algunos empieza, comentarios. pero por ahí empieza Por ahí empieza, exacto. el juego. Que digo, más allá de críticas que puede haber a Cuba, críticas que puede haber a Venezuela, la pregunta es qué rol le corresponde a un gobierno español, dada el vínculo cultural, económico, social que existen entre estos países, si es convertirse en parte de la oposición o es convertirse en un factor constructivo, mediador, etcétera. A mí, Mira, por lo menos, yo quiero decirlo con toda claridad, que a mí me ha parecido muy positiva hasta ahora, y ha sido una política que debo decir que no empezó con Sánchez. Ya el gobierno de Rajoy se estaba moviendo en esa empezó dirección, tímidamente, pero empezó. se lo había hecho, y Zapatero, el gobierno de Zapatero, Moratinos también se había movido a jugar un papel más constructivo Desde la época, claro. O en los sea, asuntos. yo creo que... Aznar yo creo que es en última instancia, lamentablemente, y es lo que yo vería con preocupación. Yo no veo con preocupación, te digo desde fuera, que haya personas que tienen, eso es parte de la democracia, hay personas que son de derecha, personas que son de izquierda. Lo que yo creo es que le hace daño a España y a la relación que puede tener, una relación constructiva, duradera, que vaya más allá de las diferencias ideológicas, sino construida a partir de los intereses nacionales y de la posición estratégica que España tiene como puente entre Europa y América Latina, es la obsesión, voy a decir aznarista porque él lo representó mejor que Como nadie, nadie. la obsesión de apoyar a sus homólogos ideológicos por encima de los intereses, y además a sus homólogos ideológicos y al grupo que le calienta que le calienta la almohada, por decirlo de alguna manera, esto por encima de los intereses nacionales, económicos, estratégicos de España. Eso es donde, y lamentablemente hay toda una historia de Casado como líder de las juventudes del PP que va en esa dirección, y en eso no veo que Ayuso se haya desmarcado a hacer las cosas diferentes. Hay otro PP que yo lo miro con otros ojos, Sí. el de Núñez Feijóo, por ejemplo, que siempre hay que mirarlo de una manera diferente. Yo creo que la actitud de España hacia Cuba, bajo mi punto de vista, tiene que ser de desideologización, o sea, nada de ideología, acompañamiento, no injerencia y colaboración. Es que exacto, no pasa por otra cosa. O sea, son 4 principios que puede cumplir perfectamente la derecha y la izquierda, sin ningún tipo de renunciar a tus principios. Naturalmente. Y eso es lo que está haciendo Sánchez, lo que hizo Zapatero y lo que con sus reservas y guardando la ropa hizo Rajoy, porque venían de donde venía el Partido Popular. No, y es más o menos lo que planteó Marcelino Oreja cuando hizo la política de Suárez, lo que hizo en general Felipe González cuando fue presidente. Los diferentes Felipe que hubo en la relación con América Latina también hicieron eso, porque hay que recordar la inclusión de Cuba, el gesto de incluir a Cuba, celebrado por el propio Fidel Castro en la primera cumbre iberoamericana. Eso y en fue la muy segunda, importante. fue durante en un momento muy duro para Cuba. El gobierno de Felipe González. Bueno,
Voy a terminar, creo que hemos tenido una buena conversación. Te quería, yo no voy a hacer la última pregunta que te iba a hacer porque yo creo que hemos contestado bastante. Esto ha sido un gran placer, Daniel, que estuvieras con nosotros aquí, una conversación ilustrativa que nos educa políticamente para pensar mejor los asuntos desde América Latina, desde Cuba, desde los cubanos que vivimos en otros países, que también podemos pensar diferente a partir de una visión educada y también constructiva sobre los asuntos de las relaciones exteriores de Cuba o sobre los asuntos de las relaciones de América Latina en general. Y siempre es un gusto contar con personas como tú que dedican tanto tiempo no solo a conocer España, su país, sino también a conocer otros países de América Latina como es No, la bueno, propia Cuba, Venezuela. Cuba es mi pasión, ya lo sabes. Ah, bueno, así mismo es. Bueno, oye, un gusto y un placer que nos haya dedicado este tiempo con tan poco nota de avisar. Hasta Muy luego. bien.